Saludos. Soy el profesor Jesús Víctor Alfredo Contreras Ugarte, profesor de Filosofía del Derecho y de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. En esta oportunidad vengo a proponerles un tema de discusión y una ponencia que creo que resulta importante que entremos a criticar o a reflexionar desde un punto de vista académico. Todo esto en atención al octavo Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento, promovido por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, España. Este connotado evento en este año 2023 nos permite poder entrar en ciertos puntos de vista, discernimientos con respecto a este tema. Agradezco, por supuesto, al Congreso la oportunidad que me da de proponer el tema que voy a mencionar, que me refiero a la inteligencia artificial y sustantividad humana. Es así como lo he titulado. Además, este tema será durante este año 2023 publicado como capítulo de libro. Si intento hacer una definición de cada uno de los componentes de la propuesta que hago y que propongo y que someto al mejor entendimiento del amable oyente, del amable visionario de esta ponencia, habría que partirlo en inteligencia, en lo que es qué es lo artificial y qué es básicamente lo sustantivo. Si yo pretendo hacer un ensayo de definición y empiezo por lo que es lo inteligente o lo que es la inteligencia, diré que la inteligencia es la facultad de la mente que permite pues, aprender, entender, razonar, tomar decisiones, en última instancia, formarse un criterio o una idea determinada sobre todo lo que hay, sobre la realidad en general. Esto es lo que podría definir lo que es la inteligencia, ¿no? Para nosotros, sobre todo los seres humanos, el logos, si se quiere, aquella capacidad, aquella facultad de discernimiento que tenemos y que, según ciertos autores, pues será lo que nos diferencia del resto de animales o de los animales en general. Max Scheler dirá que lo que nos diferencia a nosotros de los animales es que el ser humano tiene la capacidad de decir no. Dicho de otra forma, pues de discernir, de aceptar y negar lo que entendamos como correcto o incorrecto, bueno o malo para nosotros. Luego, lo artificial será pues aquello que ha sido hecho por el ser humano y no por la naturaleza. Si esto es así, diremos que la inteligencia artificial es algo que producimos nosotros, que creamos los seres humanos desde nuestras capacidades, desde nuestra inteligencia, desde nuestro raciocinio, desde estas virtudes, facultades propias del ser humano, es que podemos hablar de lo que hoy llamamos inteligencia artificial. Luego, sustantividad, cuando yo confronto el concepto de inteligencia artificial con la sustantividad humana, a lo que estoy haciendo referencia, cuando hablo de sustantividad, es a la existencia real e independiente del ser humano. Es decir, aquello que hace que el ser humano sea lo que es y no otra cosa, a su substancia, a la razón que le da existencia a aquello que llamamos humano, es decir, a nosotros mismos. Así pues, la inteligencia artificial no debería ser algo que atente contra nuestro ser sustancial, porque al final de cuentas, la inteligencia artificial, cuando hablamos de ella, estamos hablando de tecnología, ¿verdad? Los avances tecnológicos nos permiten hoy hablar de una inteligencia con pretensión de mejorar nuestras vidas, aunque hoy se habla incluso de una inteligencia que podría ser mucho más eficiente que la inteligencia propia del ser humano. De hecho,
lo que hoy conocemos como ordenadores, otros sitios les llaman computadoras, ya sabemos de ellas que logran en principio almacenar una cantidad de datos que el ser humano, que el cerebro del ser humano no tiene para ello esa capacidad. Además, puede hacer razonamientos lógicos y exactos, precisos, que el cerebro humano no logra alcanzar. Quiero decir, ya hay una ventaja de la tecnología que se superpone a las capacidades propiamente humanas. No obstante esto, no hay que perder de vista que, llámese inteligencia artificial y en general las tecnologías, se crean para dar un servicio a la humanidad, para ponerla al servicio de los seres humanos. Es decir, la tecnología y con ello la inteligencia artificial debe tener por fin la mejora del ser humano, la mejora de la persona, y no a la tecnología en sí misma, no a la inteligencia en sí misma. En esta situación, el ser humano parece terminar siendo imperfecto e irracional, sobre todo en una época, en esta contemporaneidad del siglo XXI, donde la eficacia, donde la producción en masa es supuestamente la quimera que hay que alcanzar. Si buscamos eficiencia y eficacia dentro de un determinado sistema, es obvio que el ser humano no puede competir con las máquinas, no puede competir con la tecnología. De hecho, ya hay determinados eventos donde la tecnología vence a la inteligencia humana. Llámese en el ajedrez, por ejemplo, donde ya un campeón mundial de ajedrez fue vencido por una máquina, no pudo vencerlo. Podemos aquí pensar entonces, hay cierto grupo de personas, cierto grupo de reflexiones defensoras de estas tecnologías innovadoras y que todo lo llevan a una especie de espera inevitable del futuro y el engrandecimiento de la robótica y de la inteligencia artificial, en el sentido de que llegará un momento en que eh, que haya determinados aparatos, determinadas máquinas, determinada inteligencia que incluso supere de manera amplia nuestras capacidades humanas. Y aquí traigo a colación el libro con el que empecé leyendo, este libro que se llama Anestesiados de Diego Hidalgo, y este señor hace una pregunta interesante, planteando el tema, bueno, obviamente con sus propios matices, pero una pregunta que me llama la atención es esta que hace. Dice, ¿estará la humanidad sentando las bases de un mundo en el que ella misma terminará siendo superflua, dice? ¿Será así? ¿Será que esta posición en la que quedamos finalmente, porque he ahí el peligro, ¿en qué posición queda el ser humano? Con, con la ampliación, con el desarrollo de estas nuevas tecnologías, donde al parecer el ser humano en ciertas áreas sociales podría terminar siendo, si se quiere, obsoleto. ¿Podrá ser este el peligro? La pregunta que hago desde ya es, ¿esto es inteligente? Y ya no es solo esto. Preguntémonos y vayamos un poco más allá. No, tal vez haya que preocuparnos de esta capacidad que permite la inteligencia artificial y la innovación y la amplificación y desarrollo de lo que son las tecnologías, por ejemplo, para controlarnos. No tenemos una sensación de vigilancia y control con respecto de lo que hacemos, de lo que compramos, de a dónde vamos, qué consumimos, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna forma no estamos cayendo en una suerte de banalización del mal.
si parafraseo un poco a la señora Hannah Arendt, por ejemplo, esta obra Ashman en Jerusalén, y en vez de llamarle banalización del mal, si queremos situarnos en este escenario de control y vigilancia del ser humano, del ciudadano en un determinado país, no estaremos cayendo en una banalización del control, en una banalización de la vigilancia, si se quiere, donde el ser humano no puede hacer nada ante la tecnología, muchas veces mal usada por determinados intereses. Recuérdese, no hace mucho, allá por el año 2018, una cantante de música country estadounidense, Taylor Swift, eh, era víctima de cierto acoso a través de las redes, ciertas amenazas. Bueno, nada nuevo en el escenario de cualquier personaje público que se dedique, bueno, a la política, a la música, sobre todo cuando se hace famoso. Locos siempre han habido, locos y locas, obviamente. Con lo cual, recordando este caso, allá por el año 2018, esta señora hizo un concierto en un estadio, Rose Bowl, y en este estadio, pues lo que hizo fue tomar fotos y grabar a las personas que asistían a su concierto. La idea era, a través de estas imágenes, de este reconocimiento facial, que se lograba gracias a la inteligencia artificial, eh, tratar de encontrar a aquellas personas eh, que estaban acosándola, vamos a decirlo así, e incluso amenazándola de muerte. Es muy curioso porque en esa gira, la señora esta le llamó al disco que sacó de esta gira, mira lo que me has hecho hacer. O sea, además trasladaba la culpa de esta situación a sus fans, vamos a decirlo así, a los ciudadanos que acudieron inocentemente sin saberlo, que iban a ser identificados y por supuesto a través de la inteligencia artificial iban a ser indagados en sus vidas privadas, porque a partir de ahí se iba a saber cuál había sido su movimiento, cuáles habían sido sus socializaciones en las redes sociales, por ejemplo, las conversaciones que había tenido o no. Esto de cara a pretender averiguar quién es el acosador o los acosadores. Pero notemos aquí algo, que toda esta gente fue identificada, fue seguida sin su consentimiento. Y de alguna manera, en ciertas circunstancias, parece que esto lo justificamos, que de alguna manera decimos que hay personas que creen que esto es necesario que pasen por encima de de nuestra intimidad, de nuestras vidas personales. En China, por ejemplo, se propone una especie de eslogan o sí, de eslogan de inspiración a sus ciudadanos, donde se dice que los buenos ciudadanos caminarán libres bajo el sol y los malos no podrán dar un paso. Es decir, sabemos nosotros que China es uno de los países que usa la inteligencia artificial para controlar a sus ciudadanos a través de un carnet de puntos, puede sancionarte incluso políticamente, incluso haciéndote perder el empleo. Si, por ejemplo, se dice, detectan que a través de tus compras, pues compras más botellas de alcohol que pañales para tus hijos, vamos a decirlo de alguna manera. Esto es una idea de buscar la estabilidad en la sociedad, imponiéndotela a través de la inteligencia artificial y la indagación de tus datos personales y de tus movimientos personales, en última instancia, de tu libertad y de tu intimidad. Esto parece un poco la idea esta de Aldous Huxley en este libro que se llamó, lo que se llama Un Mundo Feliz, ¿no? Recordad, el eslogan que tenía era comunidad, identidad, estabilidad. Comunidad, identidad, estabilidad. Esto lo pueden leer al principio del primer capítulo de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Sí, de eso se trata. Sobre texto de esta estabilidad empiezan a trastocar y a afectar contra nuestro ser
sustancial, contra nuestra sustantividad existencial del seres humanos, tal vez a relativizar nuestra sustantividad de nuestro ser para ser sustituida por las máquinas, por la inteligencia artificial. Más en el capítulo que se publicará luego de este octavo Congreso Internacional. Pues muchas gracias, será hasta la próxima y aquí lo dejamos. Mías son mis proposiciones, míos mis comentarios, suyos como siempre las conclusiones. Hasta la próxima.